Ya. Bienvenidos a Tu sí que Schwanner, concurso en el cual cada participante se va a poner aquí para ver el vídeo de The Schwanner. Quien ría menos es el menos nominado y quien ríe más es el más nominado. Vamos a pasar con nuestro primer concursante. Ah, por cierto, yo soy The Schwanner. Por favor, júrame que no vas a reír. No te lo puedo jurar. Pues dale ok. Ah, sí, buena sierra. Ya, di que ya, buena sierra. Buena sierra. Qué buena sierra. Qué buena sierra. Bienvenidos al programa Buena Sierra, como os he dicho anteriormente. Hoy tenemos con nosotros el autor de el magnífico libro de Tu Schwanner. Schwanner. Yo soy de Schwanner, el libro de... Bueno, prueba superada, pero no sabemos si con insuficiente, suficiente, notable, bien... Va, da igual. Fuera. ¿Es el próximo concursante usted? Sí. Tú sí que Schwanner. ¿Tú eres Schwanner? No, yo soy el David. No, pero quiero decir que si tú eres Schwanner o tú sí que Schwanner. Yo sí que Schwanner. Tú sí que Schwanner. Pero Gamberro. No me saboteéis el programa que yo ahora voy a... vamos a dar un vídeo, a ver si ríes o no. Ahora Schwanner, he tenido mucho Schwanner. No, como derecha. Como derecha. Yo no soy zurdo, dime, ¿qué te incitó o motivó a hacer este libro? Es que, si debo que ser sincero, este libro no lo he hecho yo. O sea, todos son historias, un cuarto del libro son ciertas. ¡Y la otra parte son falsas! Ya está. Bueno, este ha sido nuestro segundo concursante. Vamos ahora por el último. Márchese de una puta vez. Próximo concursante, por favor. Hola, buenos días. Estoy algo contento. ¿No se me nota? Se te nota muchísimo en tu expresión. ¿Es que sí? Vamos a ver si realmente puedes contener la risa a través de los vídeos de The Schwanner. Eso va a ser muy difícil. Ahora mismo me estoy riendo. Vamos a proceder. Sí, dale usted mismo. ¿Quieres quitar el libro o no lo pensé decir? Ah, bueno, pues te echamos la pregunta. Dime, ¿te has leído el libro? No, pero un día es un vídeo con David que... No puedo más. Estoy riendo a todo pulmón. Por Dios, qué persona tan egocéntrica. Finalicemos. Que pasen ahora todos los concursantes, por favor. Que uno se siente en una silla, otro en otra y otro en este boliche. A ver si me estoy enfadando mucho. Por favor. A ver. Ahora procederemos a ver las repeticiones, que ahora mismo no las podemos... Bueno, ahora mismo es que estamos en directo, pero luego vamos a hacer un montaje con el Movie Maker, donde se verán más o menos las repeticiones, a ver cuánto ha reído cada participante. Pero yo me acuerdo muy bien. Parece que no tenga memoria, pero aquí tengo una cosa muy rara. Vamos a empezar con nuestro primer participante, que ha sido David. Ya lo sé que no, pero me hace gracia decir que ha sido David. Es que no puedo parar de reír. Ha sido un concursante que... Reírse lo que se dice reír ahí a cascoporro. No, no ha reído a cascoporro. Pero algo sí que ha reído, por lo tanto... ¡Estás nominado! ¡Qué malo soy! Madre mía, no lo puedo soportar. Vámonos a por nuestro próximo... ¿Quién fue el segundo participante? Que en realidad no lo ha sido. Pero ahí está. Aleix. Tú eres una persona... Tú eres una persona que has venido hoy aquí. Solo hoy. Y no has parado de tocarnos los cojones a todos. Quiero que lo sepas. Te lo digo aquí en vivo y en directo. Y que no puedes contener la risa.
Estás nominado, espero no volver a verte aquí ni en mi vida. No me lo puedo creer. Y vamos Estoy ahora- muy contento. Vamos ahora a por nuestro cuarto participante, Jordi Serra. Eres una persona que ha sido un placer conocerte, sinceramente. Porque he visto que eres una persona que te ríes por dentro. Y esto a mí a veces también me pasa. Mira, ahora no puedo parar de reírme. Yo también, Joan. Estoy, vamos, que me parto. ¿Te gustan mis gafas? Muchísimo. Vamos. Eres el mejor. Eres el ganador de Tuski Schwanet. Es que iba a decir Factor Schwanet, pero no quedaba bien. Bien. Dame la mano, por favor. Un cojón. Se acabó el vídeo.